Vamos a continuar con la presentación de sistemas rentables utilizando la inteligencia artificial. Además, vamos a elegir una liga que se está disputando ahora, una liga que comenzó hace poco y que acabará a finales de año. Y también lo vamos a hacer utilizando la versión gratuita de Football Brain, porque sí, Football Brain tiene una versión gratuita en la que cualquiera va a poder crear sistemas, ver la rentabilidad pasada, usar los filtros que quiera, etcétera, etcétera. Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo lo hacemos? Pues te diriges a la web de Football Brain, tienes abajo el enlace en la descripción y en el comentario fijado, verás esta web y hacemos clic en Pruébalo gratis. Esto nos lleva al dashboard de Football Brain. Como veis aquí en la parte inferior tenemos los sistemas publicados por el equipo experto de Football Brain. Tenemos aquí los datos. El panel de picks activos está bloqueado, es decir, los picks futuros no se pueden ver, ya que para ello necesitas obviamente una suscripción a Football Brain. Pero sí que podemos crear nuestros propios sistemas y ver cómo funcionaron en el pasado. Tenemos aquí la selección de idiomas, lo podemos poner en inglés o en español. Y nos vamos a ir directamente a Nuevo Sistema. Y en este panel lateral izquierdo comenzamos seleccionando la liga, que en este caso va a ser la segunda división de Brasil, la Serie B. Hacemos clic en aplicar y en temporadas lo dejamos así, 2 temporadas. Luego hablaremos la repercusión y la relevancia de elegir 2 temporadas. En mercado, vamos a elegir el mercado over 1,5 al descanso. Ahí está. Y en los parámetros de Machine Learning, este es un sistema muy simple, tan simple como efectivo y rentable. Elegimos parámetros de cuota over 2,5. Hacemos clic en aplicar y vemos que aquí abajo, en este círculo, en este diagrama, tenemos muestra de datos de entrenamiento, 328 partidos. Muestra de datos de testeo, 140. ¿Qué significa esto? Esto significa que Football Brain va a agarrar el primer partido de la temporada anterior, ya que tenemos seleccionadas 2 temporadas, va a agarrar el primero y los siguientes 328 partidos, va a utilizar la cuota del over 2,5 para encontrar un patrón. Desde el primer partido de la temporada anterior a los 328 siguientes. Una vez que ha encontrado ese patrón, lo va a probar en los 140 siguientes. Es decir, desde el último partido que hubo en esta liga, que fue ayer, a los 140 anteriores, para ver si hay un patrón rentable o no. Vamos a darle a entrenar y os explico un poco mejor. Vale, ya tenemos aquí un sistema que, bueno, tenemos una rentabilidad de 128,57%. Solo 7 partidos de muestra, pero bueno, ya veis la rentabilidad. Y vemos aquí, en el panel superior izquierda, de 140 partidos, ha pronosticado 7. Únicamente 7, ¿vale? ¿Y por qué ha pronosticado 7? Porque tenemos este concepto de fiabilidad que voy a explicar de nuevo, lo intento explicar en cada vídeo ya que es un punto clave de entender cómo funciona esto del Machine Learning, del aprendizaje automático. De 140 pronosticados 7 porque Football Brain ha considerado que solo 7 partidos tenían por encima de un 50% de probabilidad de ser pronosticados correctamente, ¿vale? Por eso son solo 7. Si bajamos esta fiabilidad y la ponemos, por ejemplo, en 40, pues probablemente este número sea mayor. En vez de 7, en lugar de 7, son 24, ¿vale? Pero claro, ¿cómo sabemos nosotros cuál es la mejor fiabilidad o la que más nos conviene, la que más nos gusta? Para ello nos podemos ir al panel lateral derecho, inferior derecho, hacemos clic en más opciones y le damos a análisis de fiabilidad. Y vemos aquí un diagrama muy interesante porque vemos que todos los valores de fiabilidad son rentables, menos el 75% que tenemos aquí que no es rentable. El resto, todos son rentables. Entonces, ¿cuál es el mejor? No hay una respuesta que sea la mejor. ¿Por qué? Porque lo único cierto, lo único que es objetivo es que si tenemos una fiabilidad más alta,
va a ser mucho más restrictivo. Por lo tanto, si nos vamos a la fiabilidad del 60%, veis que solo tenemos 4 partidos, ya que Football Brain pronosticará solo los partidos con un 60, con una probabilidad por encima del 60%. Sin embargo, si nos vamos a una fiabilidad del 15, pues tenemos que hay 116 partidos. Por lo tanto, yo que recomiendo, a pesar de no ser algo que deba tomarse como una regla, yo lo que recomiendo es encontrar un punto medio. Y el punto medio para mí, en este caso, está en el 25%. ¿Por qué? Porque tenemos 88 partidos, lo cual, teniendo en cuenta que estamos hablando de 2 temporadas, de 140 partidos de prueba, es una muestra considerable. Y tenemos un yield del 44.09%. Vamos a modificar la fiabilidad para verlo más claro. Ponemos aquí 25 y le damos a OK. Y mirad qué rentabilidad, 44.09%, 88 partidos de muestra y 37 acertados. Vamos a hablar un poco de esta gráfica, ¿no? Esta gráfica es nueva en Football Brain, esto no lo teníamos antes y es muy interesante. ¿Por qué? Porque antes teníamos el beneficio acumulado y podíamos ver de un vistazo la estabilidad, ¿no? de la estrategia. Vemos que es una estrategia bastante estable. Podíamos modificar aquí los meses. Yo siempre hacía esto para mostrar la rentabilidad pues desde un mes a otro, pero ahora en esta gráfica del beneficio mensual podemos ver el beneficio que tuvo mes a mes para realmente tener una visión general de la estabilidad del sistema. Por ejemplo, aquí vemos que en octubre de 2022, que fue el final de la temporada pasada, tenemos 13 de 25 con un yield del 77.80. Tenemos noviembre, aquí tenemos un yield bajito, 4% de yield con 6 partidos. Diciembre, enero, febrero no hubo nada, ya que eran las vacaciones de esta liga. Marzo tampoco. Y en abril tenemos 17 partidos, de los cuales acertaron 7 y por tanto un yield del 46.76. Y en mayo, el mes actual, que acaba mañana, tenemos 40 partidos, 15 acertados, 27.88% de yield. Si alguien se está preguntando cómo es posible que de 40 partidos 15 se hayan acertado y un yield tan alto, pues obviamente por la cuota. Si nos vamos a más opciones y le hacemos clic en partidos pasados, vamos a ver que, mirad, de los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de los últimos 10 se han acertado 4. Sin embargo, tenemos cuotas 3,5, 3,4, 2.75 y eso hace que el sistema al final del día sea muy, muy rentable. Vamos a hablar un poco, antes de cerrar el vídeo, del tema de la fiabilidad, porque siempre hay gente que pregunta lo que he recalcado mientras hablaba de esto. ¿Cuál es la mejor fiabilidad? No hay una respuesta para ello. Lo único objetivo es lo que os he comentado. Si la fiabilidad es menor, el sistema va a pronosticar más. ¿Por qué? Porque va a haber más muestra. La fiabilidad está por debajo, es decir, la restricción es menor. Simplemente te está pronosticando partidos que el sistema calcula que tenga una probabilidad por encima del 25. Por lo tanto, van a entrar más partidos que si le decimos que la fiabilidad, que la probabilidad de que un evento suceda esté por encima de 60. Eso es algo que es lógico, ¿vale? En este caso, la importancia de los parámetros no tenemos nada que mirar, ya que es solo un parámetro, por lo tanto la importancia es toda, es el 100%. Y nada más, simplemente queríamos comentar sobre este sistema, que yo personalmente lo estoy probando, está dando unos resultados increíbles. Y nada más, estad atentos porque vamos a seguir publicando sistemas, sobre todo enfocados a las ligas de verano. Y cualquier duda que tengáis, dejadla en los comentarios o en nuestras redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.